Bienvenidos, acabamos de llegar al laboratorio de entomología del señor Manuel Zumbado. Yo soy Nicole León, este es Fernando Franco y estamos presentándoles el proyecto del anticuario Belemita, una ventana a los portadores de tradición. Hoy estamos con el portador de tradición, don Manuel Zumbado, bienvenido. Contanos un poquito de quién sos, cuántos años tenés, de dónde sos originario. Bueno, un placer estar acá. Mi nombre es Manuel Zumbado, soy entomólogo, eso significa que estudio insectos. Tengo 65 años y desde hace aproximadamente 35 años que me dedico a eso, al estudio de los insectos, su historia natural, su taxonomía y sus aplicaciones, digamos, en agricultura, en ambientes urbanos, etc. Soy belemita de cepa, de aquí vienen mis padres, mis abuelos y varias generaciones hacia atrás. Y bueno, es un placer estar acá compartiendo el día de hoy. Súper, muchas gracias por acompañarnos. Contanos un poco de cómo fue que entraste a esta pasión, a este mundo de los insectos. Bueno, yo soy de esas personas que tal vez no nacen desde que nacen saben lo que quieren, ¿verdad? En mi caso me tomó bastante tiempo, como hasta los 27 años más o menos, yo me di cuenta que era lo que a mí me gustaba. Todavía no eran los insectos, claramente, pero desde pequeño siempre me llamaban la atención. Lo que pasa es que en ese tiempo no había nada de información, no hubo alguien que me dijera, mira ese bicho que vas a majar, ve qué interesante es, si se puede reproducir, etc. Creo que si hubiera tenido alguna pequeña introducción a ese nivel, posiblemente desde los 5 años o antes ya me habría encaminado por ahí. Sin embargo, me tomó un buen rato. Yo estudié ingeniería agrícola en la Universidad de Costa Rica. Luego, por un asunto ahí en unas vacaciones, me metí a un grupo de danza y me fracturé un pie en la primera clase. Y entonces dejé de ir a la universidad, empecé a trabajar en una cooperativa y seguí con el grupo de danza. Después hicimos un poco de música, luego hice artesanía, luego empecé a trabajar en parques nacionales, donde yo pensé que iba a poder desarrollar la artesanía, pero cuando llegué ahí me di cuenta que el bosque, la naturaleza era lo mío. No estaba muy claro cómo, pero me di cuenta que ahí era donde yo realmente me sentía bien y yo dije, bueno, yo aquí me puedo hacer viejo. Y más adelante, unos pocos años después, surgió la posibilidad de estudiar insectos. Hubo una iniciativa para empezar a desarrollar un inventario nacional de biodiversidad, que fue lo que dio origen luego al INVIO, al Instituto Nacional de Biodiversidad. Y entonces diferentes guardaparques de diferentes regiones del país fuimos capacitados durante 6 meses, un curso muy intensivo, para aprender a estudiarlos, a recolectarlos, a capturar información de historia natural, a tomar fotografías, a poner eso en una colección, llenar bases de datos, etc. Y desde ahí ya no he parado. ¿Y eso ya es hace más de 30 años? Sí, eso fue en el 89 y en ese tiempo se fundó el Instituto Nacional de Biodiversidad y yo estuve ahí desde el puro inicio, desde que nació, hasta el 2015, que básicamente se puede decir que fue cuando cerró y pasó sus colecciones al Museo Nacional. ¿Y en tu familia había alguien que te acompañaba en esta pasión? ¿Alguien con el que puedes compartir este amor por la naturaleza? Sí, yo creo que hay varios, pero principalmente mi hermano Félix, ¿verdad? Que es algo muy serio realmente. Como naturalista, yo no conozco a nadie como él, digamos, la capacidad que tiene para percibir los sonidos, por ejemplo, de las aves, con su vista para encontrar animales, ¿verdad? Que tal vez están allá sombreados y él tiene la capacidad de encontrarlos. Y desde pequeño él, se escapaba de la escuela y todo, ¿verdad? Para andar por los ríos, en las montañas, etc. Entonces, realmente yo casi que iba como a la sombra de él, ¿verdad? Pero yo me metí luego ya en mi vida profesional mucho más en insectos, ¿verdad? ¿Y cuál es tu parte favorita de todo el proceso de estudiar insectos, de las especies? ¿Qué ha sido lo que más te apasiona?
Yo he trabajado mucho en taxonomía, que es la clasificación de los insectos, ¿verdad? El ponerles nombre, el ubicarlos en una categoría, etcétera, pero realmente eso es una necesidad porque vivimos en un país megadiverso donde se conoce muy poquito. Pero realmente lo que a mí me apasiona es la historia natural, es conocer cómo es que viven, cómo es su ciclo de vida, ¿verdad? Sobre todo en muchos de los insectos pasan por diferentes fases de desarrollo, que son muy diferentes unas a otras. Como ver la oruga de una mariposa, ¿verdad? Y la mariposa. Es el mismo individuo y sin embargo son dos cosas totalmente diferentes. Es algo que, no sé, para mí es como mágico, ¿verdad? Muy loco. Bueno, sí, sabiendo que los insectos son tan fundamentales para el desarrollo de la vida, porque ahorita que previamente hablábamos, decíamos que hay tan pocos entomólogos, tan poca gente que se dedica a este trabajo tan maravilloso. ¿Por qué hay tan poca gente? Sí, porque hay tan poca gente, porque las universidades no incentivan, porque lo que hablábamos, los mismos niños y niñas no son incentivados por los padres, por las escuelas, por la comunidad, a que puedan hacer esa investigación previa de qué les gusta y qué no les gusta. Es una pregunta bien compleja, bien difícil de responder porque creo que hay múltiples factores. Nunca ha habido mucha gente trabajando en estos grupos porque, no sé, por alguna razón los vertebrados, las aves y los mamíferos principalmente como que son más atractivos para mucha gente y tal vez no se ha incentivado mucho esa otra parte del estudio de los insectos. Hay una desproporción, digamos, incluso en las clases de zoología, por ejemplo. Uno lleva un curso de vertebrados, de zoología, que es vertebrados, y un segundo curso donde ve todos los invertebrados. Y estamos hablando de la grandísima mayoría de todos los organismos en el planeta son invertebrados. Y dentro de eso están los insectos, que es el grupo más grande de todos los organismos que hay. Y en esos cursos apenas se le dedica como, unas pocas lecciones a ver ese grupo tan gigantesco. Entonces tal vez hay menos exposición, digamos, de los estudiantes a esto. Igualmente en las escuelas, digamos, antes se daba historia natural y desde que se empezó a poner énfasis en la célula y toda la parte genética, como que se dejó de lado ver el organismo completo y cómo se desarrolla en la naturaleza y nos fuimos a cosas mucho más abstractas. Entonces como que eso, siento yo que eso ayudó como a que nos desconectáramos de eso. Y la otra cosa es que hay muy pocas plazas, muy pocas posibilidades de trabajo. Entonces algunos taxónomos mayores que yo, digamos, que fueron mis mentores, me decían, bueno, es que yo siento que no veo por cómo, digamos, yo me voy a poner a estimular a un estudiante para que estudie estos grupos si después no tiene trabajo y va a terminar de taxista, por ejemplo, haciendo cualquier otra cosa para sobrevivir después de que ha estudiado por muchísimos años, ¿verdad? Pero cuéntenos un poquitito de ese proyecto educativo que tienen acá, que creemos que es parte de lo que en el futuro va a dar la posibilidad de que muchos chicos y chicas se dediquen a esto de la entomología. Estamos en el CIT en este momento en Belén, entonces contanos de cómo llegaste acá en este espacio y qué es lo que estás enseñándole, transmitiéndole a los chicos de tu espacio de entomólogo para ellos. Sí, entonces yo pienso que, exacto, que lo que falta es que los niños y los jóvenes estén más expuestos a esta información, que exista más información y que la puedan tener de primera mano. Entonces creo que hacen falta más guías, hace falta que las bases de datos estén disponibles con fotografías, que las herramientas con las que dichosamente contamos hoy en día de ciencia ciudadana, digamos, se hagan más populares, para que más gente se entere de que existan. Y en un caso como este, acá estamos en un centro educativo que hay desde preescolar, primaria y secundaria. Justamente propiciar que los estudiantes tengan mayor contacto, digamos, con estas posibilidades, que puedan venir a un laboratorio como este y aprender sobre los insectos, o que los llevemos al campo. Aquí se está haciendo toda una transformación de todo el campus, toda la parte verde se está enriqueciendo con muchísimas plantas muy diversas para favorecer que aquí se den esos procesos naturales.
Por ejemplo, en vez de tener un mariposario donde tener las mariposas ahí encerradas, que ellos puedan ver las orugas comiéndose la planta hospedera, que puedan ver todo el desarrollo cuando se forma la crisálida y cuando sale la mariposa, o que puedan ver las abejas ahí donde están visitando las flores y que eventualmente encontremos las colonias, los nidos, ¿verdad? Y que puedan entender más eso, que vean todas las aves que llegan ahí, cómo comparten los colibríes con las abejas, con los murciélagos por la noche, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, la idea es convertir esto en un aula verde y que entonces toda la parte ambiental sea un eje transversal en la educación. Estamos pensando, porque bueno, ellos llevan un currículo, ¿verdad?, que tienen que cumplir los profesores, que es muy poquito el tiempo que pueden dedicar a una actividad extracurricular. Pero si nosotros revisamos toda la currícula y desarrollamos, por ejemplo, proyectos donde puedan incluir las lenguas, puedan incluir matemáticas, puedan incluir biología, etcétera. Entonces, en un mismo proyecto pueden estar cumpliendo partes del programa de varias materias. De esa manera, entonces, podrían estar más tiempo afuera. Y es que creo que parte de lo que capto de lo que estás diciendo, y tal vez por haber pasado por un sistema educativo, no ha habido mucho tiempo para observar. Y esto que vos estás mencionando de ser un aula verde, lo que creo que al final estaría enseñando a las nuevas generaciones, que es lo que venimos uniendo con todos los portadores, es el arte de estar presente y de prestar atención y de observar, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en solo los insectos, si estamos viendo solo los insectos, tal vez no estamos viendo el colibrí y la abeja y todo cómo está funcionando, ¿verdad? Y desde tan niños que aprendan la relación y la simbiosis que hay dentro de toda la naturaleza, que se da a raíz de observar. Y en este momento, como hay tanta generación con tecnología y con tan poco, ¿cómo se dice esto? Como tan poco contacto, y además también no tienen mucha retención de atención. O sea, no se quedan mucho en eso. Entonces, tal vez, ¿cómo has observado alguna nueva generación o algunos de los niños que están acá alrededor, que vos hayas visto que tengan esa pasión desde tan pequeños por la naturaleza? Sí, ¿y cómo se podría, como vos, como profesional y como apasionado en ese momento, has tomado la oportunidad para guiarlos como a vos te hubiera gustado que fuese guiado en ese momento cuando surgió ese interés? Sí, yo creo que esa experiencia, ese contacto es súper importante, y lo que vos decías, digamos, de la observación es básico. Y una vez, yo creo que eso es como una enfermedad incurable, digamos, cuando a usted lo pica ese gusanito ya no para. Ahora, en cualquier parte que usted esté, se va a estar observando, pero tiene que tener esa primera introducción. Y sí lo hemos visto acá cuando salimos con los estudiantes o cuando vienen al laboratorio. Obviamente, como en cualquier grupo humano, ¿verdad? Hay una gran diversidad de intereses, y siempre hay algún grupo que le llama más la atención, ¿verdad? Las cosas naturales, la experiencia directa, etc. Y sí es muy positivo. O sea, realmente uno se da cuenta que si se hace eso, van a surgir esos naturalistas. Simplemente están ahí en potencia, pero no han tenido la oportunidad. Y te lo digo de nuevo, en mi caso. O sea, si a mí alguien cuando yo tenía 5 años me había regalado una guía de insectos o me habría llamado la atención, no lo maje, ¿verdad? Vea lo que hace, ¿verdad? Etcétera. Ya uno se va, ¿verdad? Y entre más información tengas y si tenés la posibilidad, por ejemplo, los estudiantes aquí pueden venir acá. O estamos desarrollando proyectos donde, por ejemplo, habíamos puesto cámaras trampa y ahora los estudiantes les están dando seguimiento. Entonces ellos escogen dónde van a ponerla, luego analizan. Hay otro grupo, por ejemplo, que está haciendo ilustraciones. Otros buscan la información técnica, entonces están haciendo fichas. Entonces ahí se comparte con diseño gráfico, ¿verdad? Con los que están en la parte de biología, etcétera. Entonces se va enriqueciendo esa experiencia. Y es como volver al final a este concepto de tan básico de los humanos de la comunidad, ¿verdad? Porque exacto, entonces están todos trabajando en conjunto para ser parte de esta red natural, de este espacio de promover la observación, que no solo va a pasar de la comunidad que está acá, digamos, en este colegio, sino que de ahí va a llegar a sus papás, y de sus papás se va a ir reproduciendo. Y eso es lo que estamos hablando ahora. Está el
hiciste un en vivo con la Municipalidad de Belén, que estaban comentando sobre la importancia de las abejas y de las diferentes plantas que ellas utilizan como alimento. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de ese impacto que puede tener tu trabajo en la comunidad y cuál es el proyecto que están llevando? Sí, bueno, en el caso de Belén, de nuestro cantón, la municipalidad o el cantón de Belén ya se declaró un cantón amigo de las abejas y se está pasando de esa declaratoria que se puede quedar ahí en el papel a realizar acciones. Entonces ya se están desarrollando algunos jardines, se han estado dando capacitaciones, por ejemplo, en apicultura, tanto de abejas nativas como de la abeja europea de miel. Hicimos ese en vivo justamente para incentivar que las personas puedan usar plantas nativas en sus jardines, ¿verdad? Y que se vaya dando esa transformación, de manera que yo creo que sí, que si se impulsan estas actividades a nivel comunal, se puede lograr mucho, porque una de las ventajas que veo yo de este tipo de actividades es que todos podemos contribuir. Todos nos quejamos del calor, nos quejamos del calentamiento global, del cambio climático, de que cada vez estamos más ahogados, digamos, por el tráfico, por el desarrollo inmobiliario, etcétera, pero a la vez todos podemos colaborar también a eso. Entonces, desde nuestra casa, sembrando una plantita, aunque tenga un espacio muy pequeño, puedo estar contribuyendo a eso. ¿Y cómo podrían contribuir, por ejemplo, las universidades, las municipalidades, ya nos dijiste un poquito cómo están contribuyendo, la gente que legisla, por ejemplo, en el consejo, de qué manera cree usted, Manuel, que podríamos orientar a una comunidad a que nuevamente se vuelque como en estas cosas de conservación, estas cosas de protección, usted dice, un pequeño jardincito aquí, si tenemos un parqueadero o una pista, pues hacer andenes donde haya posibilidad de sembrar y demás, pero de qué forma las escuelas mayores podrían contribuir a que esto crezca de mejor manera. Sería ideal, digamos, que todo que fuera congruente, ¿no? Y que estuviera integrado, pues se podría avanzar mucho más rápido. Sin embargo, desafortunadamente siento yo que no es el caso. Pero entonces a mí me parece que desde la sociedad civil se pueden ir impulsando estas cosas, y yo creo que Belén es un bonito ejemplo en que eso se está dando, y quizás el hecho de que la municipalidad va tomando estas acciones en parte está respondiendo a grupos organizados que vienen impulsando ese tipo de acciones. O sea, la gente siente, nosotros vivimos un cantón muy muy pequeñito y se está urbanizando a una tasa muy 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 elevada. Entonces yo creo que la gente empieza a sentir esa presión y esa necesidad. Entonces se está trabajando, por ejemplo, en un parque urbano al lado de Ojo de Agua. Ya se ha avanzado el santuario, es una actividad bien interesante. Hay un parque, sí, la municipalidad tiene un canon en la parte de hídrica que es un fondo para comprar terrenos para protección de nacientes. Y entonces ahí con eso se están haciendo parques, ya se han comprado 2 propiedades y la idea es que eso continúe. Pero a mí me parece que eso se va dando si la gente se va convenciendo. Entonces mencionaste las universidades también, creo que de parte de la academia y de la comunidad científica falta muchísimo de llegarle más a la gente, compartir la información. Está súper bien hacer investigación científica, es muy importante, pero también es súper importante divulgarlo. Yo creo que las mismas universidades, tal vez, por ejemplo, las escuelas de trabajo social, de sociología, de antropología, podrían aportar más, digamos, si estuvieran trabajando más unidas con las de biología y otros, con los que generan más información y aquellos que tienen mayores habilidades de las ciencias sociales para compartir esa información. Creo que eso que estás mencionando es completamente... O sea, se puede hacer, como estamos mencionando, de que en este colegio está pasando a ese nivel, a nivel de compartir, es lo mismo, es combinar con la generación que tiene el conocimiento con la generación que tiene la habilidad, por ejemplo, de las redes sociales, ¿verdad? Porque nosotros vemos, tal vez en mi círculo, yo veo, hay un chico que es súper apasionado por los animales y los reptiles, y su patín es ver videos de animales, de información y agentes. Por ejemplo, es un señor que cuida y hace rescate de reptiles y tiene una página y él comparte
todo su proceso, todas las cosas que hacen, cuáles son sus alimentos, entonces él sabe y desde muy chiquito sabe todo eso, entonces sí se combinan esos dos y se utilizan personajes que compartan información desde mucho. Yo siento que en lugar desde la esfera grande hacia la chiquita, en este momento estamos desde la esfera comunitaria hacia arriba, o sea que están influenciando no desde arriba hacia abajo, sino desde nosotros, exigiendo y demandando y dando el ejemplo de cómo se puede hacer desde la comunidad para adelante. Y contanos un poco de, entonces este trabajo vos estás enfocado en abejas y antes estabas muy enfocado en moscas también. ¿Por qué son tan importantes estos insectos? Bueno, es que los insectos, alguien dijo por ahí que son las pequeñas cosas que mueven el mundo. O sea, son tan diversos y son tan abundantes que si pusiéramos en una balanza, digamos, todos los demás animales, todos los animales, y en otra los insectos, pesan más los insectos. O sea, pesan más que todos los vertebrados, y pongamos ahí elefantes y jirafas y ganado y todo lo que usted quiere y toda la humanidad, y los insectos pesan más. O sea que en biomasa es gigantesco y por lo tanto el impacto que tiene sobre el planeta y su desarrollo es enorme. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar importancia? Y impactan porque, digamos, si no estuvieran las abejas, si no estuvieran las moscas, si no estuvieran el resto de insectos, ¿qué le pasaría al planeta? Es que además estamos hablando desde las cadenas tróficas, ¿verdad? Porque son fuente de alimento para un montón de vertebrados. Hay muchísimos herbívoros que afectan las plantas, pero también hay muchísimos que son enemigos naturales que controlan a los que afectan las plantas, digamos que siempre desde el punto de vista, de verdad, nuestro. Productivo. Exactamente, lo que nos da de comer, lo que a nosotros nos interesa, ahí nos están afectando positiva y negativamente, están todos los vectores de enfermedades, por lo tanto estudiarlo es súper importante para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y cómo se pueden mitigar los impactos negativos que tienen. Pero también si ponemos en la balanza aquellos que nos afectan negativamente, ya sea como plagas o como herbívoros, digamos, en los cultivos o que nos transmiten enfermedades, es un porcentaje diminuto comparado con la diversidad que hay. O sea, estamos hablando de quizás un 2% del 100%. Pero claro, ese 2% cuando hablamos de millones de especies, todavía un 2% son miles de especies. Claro. Entonces pueden tener un impacto muy grande. Claro. Hablemos de desafíos y oportunidades. Usted, como un científico que investiga, ¿qué propondría a futuro, como a 5, 10 años, 15 años, para que este trabajo que usted haga perdure en el tiempo y que esta tradición no solamente se quede aquí en Belén con ustedes, con la investigación que están haciendo en este espacio, sino que lo podamos enviar a todo el país y ojalá a Latinoamérica? Hay un montón de lugares que sabemos que están peleando y luchando para que este asunto de la entomología, las abejas, pueda sobrevivir y que tengamos muchas oportunidades más en la tierra. Yo creo que es básico estimular la participación, la incorporación de jóvenes, de niños y de jóvenes en este aprendizaje, ¿verdad? Para que el conocimiento que nosotros hemos ido acumulando se transmita y se mantenga y se proyecte. Entonces me parece que eso es básico, digamos, ir incorporando jóvenes que se capaciten, ¿verdad? Y que puedan trabajar con las personas que ya tenemos un poco más de años y que tal vez ya vamos de salida para que esto continúe. Me parece que eso es crítico, es casi que urgente. Sí, se debería legislar además porque estamos comentando y usted dice que no puede contar a 15 entomólogos a nivel nacional. O sea, ustedes no hacen foros, no hacen encuentros, no hacen reuniones como para mirar. O sea, somos los últimos mohicanos, los últimos que estamos en esta especie. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita estábamos con una señora de 95 años que teje y demás. Si ella no pone ese conocimiento al servicio de la familia y demás, entonces se va ella y se nos va el tejido. Correcto. No, y es una gran responsabilidad y al mismo tiempo creo que es a través de esto y a través del homenaje también de las nuevas generaciones al trabajo que ustedes han venido haciendo hasta ahora que podemos
propagar esta información y esta labor, ¿verdad? Porque sabemos que has llevado un proyecto que te ha llevado a México también, que estás trabajando con agricultores, ¿es verdad? Correcto. ¿Nos puedes contar un poquito de ese proyecto? Sí, en ese sentido lo que hemos hecho es sembrar plantas en los ambientes agrícolas que usualmente solamente al agricultor le interesa el cultivo, ¿verdad? Y aprovechar al máximo su terreno, y en muchos casos mantiene limpio de malas hierbas, ¿verdad? Que se llaman, todo el resto. Entonces estos proyectos en lo que han consistido es en demostrarles a ellos mediante parcelas demostrativas que se puede convivir y se puede favorecer incluso el cultivo, tanto la polinización como el control de los insectos que afectan el cultivo, teniendo vegetación que atrae insectos benéficos. Y eso ha sido muy exitoso. Cuando ellos empiezan a ver, pues les damos además capacitación, porque para la mayoría de los agricultores cualquier insecto que vean volando ahí es una potencial plaga, o sea, lo ven como una plaga. Incluso no se toman el tiempo de observarlo. Muchas veces no saben cómo es el insecto que los está afectando, porque no lo ven en detalle, no usan una lupa o algo, ¿verdad? Entonces nosotros les damos una capacitación y ellos van participando cuando hacemos los muestreos, etcétera, y se van convenciendo del efecto que tienen esas plantas para beneficiar su cultivo. Y esto es también para evitar usar tantos químicos en la parte de siembra, ¿cierto? Correcto. ¿Y esto lo han intentado acá en Costa Rica o esto fue México que te vino a buscar a tu organización para que fueran allá? Eso fue una oportunidad que tuvimos allá de desarrollar ese conocimiento, ¿verdad? Que nosotros veníamos generando, y tener la oportunidad de ponerlo en práctica. Y ya lo hemos hecho en Costa Rica en tomate, en melón y en café. Son los cultivos en los que hemos trabajado hasta ahora. Y realmente uno ve, digamos, cómo el agricultor cambia su punto de vista, ¿verdad? Porque ya tiene un contacto más directo y tiene la información. De nuevo, yo creo que es eso, es transmitir el conocimiento, tener ejemplos, porque hasta ahora no lo habían tenido. Y también es menos inversión, claro, ¿verdad? Porque no tienen que estar gastando en químicos todo el tiempo, y es reeducar. ¿Y cómo se siente eso para vos y para tu grupo cuando ven ese cambio y esa influencia en las personas a las que pudieron compartirles esto? Eso es muy satisfactorio, sin embargo es algo que apenas se está iniciando. Entonces en estos proyectos, como a veces tienen financiamientos limitados, son limitados, digamos, del alcance que tenemos. Entonces, por ejemplo, en ninguno de ellos hemos logrado llegar al punto donde ya medimos el impacto directamente en el cultivo, porque tenemos que empezar, ver el nivel que estamos, tenemos que empezar por ver cuáles plantas podemos incluir ahí, y el agricultor tiene que aprobarlas. Cualquier planta que él diga, no, eso me puede afectar negativamente, no discutimos, sale el menú, se saca. Entonces, ¿cómo se establecen esas plantas ahí? ¿Cómo las reproduzco? Cuando queremos incluir especies nativas, nos encontramos con el problema de que muchas de esas plantas se han considerado malezas, y por lo tanto se sabe muy bien cómo controlarlas, pero no cómo reproducirlas. Entonces tenemos que empezar por ahí y conocer quiénes son los insectos que las visitan. Entonces a esa parte le hemos puesto el mayor énfasis y hemos empezado a movernos un poquito hacia el cultivo, pero todavía no en ninguno de los proyectos hasta el momento hemos logrado llegar a esa etapa donde ya, y por ejemplo esos son proyectos piloto. Entonces yo siembro una franja, por ejemplo en melón en Guanacaste sembraba una franja de 300 metros de largo por 3 metros de ancho, o sea son 900 metros en área cuadrados de puras plantas, de puro hábitat para polinizadores y enemigos naturales. Y ya sembramos una segunda, ¿verdad? A cierta distancia. ¿Cuál es la idea con eso? Digamos que cuando ya se empieza a medir los beneficios que tiene, que se empiece a escalar, pues estamos hablando, por ejemplo, de una finca de 500 hectáreas. Entonces eso es apenas una pequeña fracción, aunque ya tiene un cierto valor. Pero, o sea, definitivamente tiene un potencial enorme y es algo que hay que incentivar. Entonces, si una finca como esa, que ya es una finca de cierto nivel, ya grande, lo adopta, es más fácil que otros productores lo empiecen a hacer y que se empiece a tener, lo que queremos es que haya un efecto de paisaje, ya que no te quedas aquí, sino que eso se empieza y va de boca en boca también. Don Manuel, cuéntenos un poquito, así en la simpleza de nosotros que no sabemos mucho de abejas, más o menos la cantidad que hay, por ejemplo aquí en Belén, la cantidad que habría en Costa Rica y
qué hacen, qué están haciendo actualmente en el proceso de investigación para que estas cantidades o aumenten o para descubrir nuevas especies, para protegerlas? Eso es muy buena pregunta porque se habla muchísimo de la abeja, ¿verdad? Y que las abejas están declinando y siempre vos vas a ver Apis mellifera. Siempre va a salir la abeja de miel. Entonces todo el mundo tiene la idea de que la abeja de miel es el organismo más importante que hay sobre el planeta. Y efectivamente es muy importante, ¿verdad? Y poliniza muchas plantas. Pero hay que recordar que es una especie exótica y que además la protegen los apicultores porque viven de ella. Claro. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos una cantidad enorme de especies nativas, o sea, que son de acá, que son vitales para estos ecosistemas y que la mayoría de las personas no conocen. Entonces conocemos algunas, la gente habla de las mariolas, de las congas, que son unas negritas, que de hecho hay varios grupos que se parecen. Además, sí, hay un montón. Lo mismo. Las que se engranan el pelo también son de abejitas. Sí, están las abejas de las orquídeas, y hay varias, sobre todo las que más se conocen son aquellas que tienen comportamiento social, que viven en colonias y por lo tanto son más abundantes. Claro. Sin embargo, la grandísima mayoría, más del 92% de las especies de abejas que hay en Costa Rica son solitarias. Y estamos hablando de Costa Rica, tenemos más de 700 especies de abejas. Más de 700 especies de abejas. Y nos habías dicho que solo aquí, en este centro educativo. Solo acá, nosotros ya hemos logrado detectar o registrar más de 100 especies de abejas nativas. Y esto en este terreno, ¿cómo estamos cuánto puede ser? hablando de 13 hectáreas. 13 hectáreas. Dentro de Belén nada más. Ajá, o sea que en Belén es posible que haya tal vez 150 especies de 700 que hay en el país, o sea, ya es para un territorio tan pequeño es un porcentaje muy alto, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos promover, digamos, si vos pudieras dirigirte ahora mismo a la comunidad, a sus hogares, a tus vecinos, qué sería lo ideal que podríamos hacer todos para que estas abejitas y todos estos insectos nos beneficien y nosotros las beneficiemos a ellas? ¿Qué sería lo que vos les recomendarías? Lo primero es ponerles comidita. ¿Y cuáles son las comidas que vos les podrías decir ahora a los vecinos que pueden usar? Yo creo que una de las cosas, de nuevo lo mencionamos antes, es la observación. Si yo me salgo a mi jardín y me fijo en las plantas, pero no en las rosas, ni en las bugambillas, y en las flores que son muy llamativas, sino incluso en las plantitas que crecen voluntariamente ahí. En lo que uno cree que es maleza. Porque hay abejas que miden apenas 4 milímetros. Son diminutas, parece más como una avispita, una mosquita pequeña, entonces ni siquiera las miramos, ¿verdad? Entonces, primero es empezar por ver qué llega a mi jardín, si realmente las plantas, las flores que yo tengo ahí, si son visitadas o no son visitadas. Si lo que veo son puras Apis mellifera, la abeja de miel europea, está bien, pero digamos hay muchas más que no están ahí presentes. Entonces esas abejas no llegan a todas las flores, ni todas las abejas llegan a todas las flores. Entonces yo necesito pensar en flores pequeñas para abejas pequeñitas, porque no pueden llegar a las flores grandes, tal vez no tienen. Si es una flor tubular, por ejemplo, una abeja pequeña no puede llegar a donde está el néctar. Entonces tener diversidad de flores, observar y ir enriqueciendo ese ambiente. Incluso plantas, pueden ser plantas medicinales como la juanilama, como el orégano, también el culantro. Todas esas plantas son visitadas por abejas y son polinizadas por abejas. La manzanilla. O sea, si uno empieza por el jardín de la abuela, por decirlo así, ya ahí estás aportando. La verdolaga. Hay muchísimas plantitas. Yo solo que trataba de enfatizar ese día en el en vivo es que hay muchas plantas que nosotros ni siquiera observamos, que ni siquiera las tenemos que plantar porque ellas crecen naturalmente y lo que hacemos es deshiervarlas, porque estamos protegiendo nuestras rosas o nuestras otras. Entran los chapeadores y se llevan todo. Que también podría ser algo que se puede incentivar en la municipalidad, a la gente que está haciendo limpieza de calles, enseñarles cuáles son importantes para el alimento. Por ejemplo, en un proyecto como el del santuario, ahorita apenas acabamos de lograr, digamos, de que no recojan lo que cortan, que lo dejen ahí, porque esa es materia orgánica que nos ayuda a mejorar los suelos. Sí, las hojas que ya están muertas son nitrógeno también. Están sacando un camión entero
del parque acá de la Asunción. Y yo decía, ¿cómo es posible si ocupamos toda esa biomasa para mejorar? Pero es que no hay ni que ser agrónomo para saber que eso tiene que proteger el suelo. Es lógica. Y si son jardineros, si son gente, deben conocer. Pero de nuevo, falta capacitación. Y es pasar también de la imagen que hemos tenido durante muchos años de los jardines perfectos y solo zacate, solo plantas bonitas y tener más plantas medicinales, más... yo te había comentado que hay una chica que hace influencia de que dejó su jardín crecer totalmente lo que se vendría a ser maleza y cuenta que hay como 150 especies nuevas, porque vos nos contabas que es necesario que haya diversidad y varias, porque cómo es que interactúan los insectos, qué es lo que necesitan saber de cada florecita que visitan, qué es lo que nos contabas de eso. Sí, es que lo que pasa, por ejemplo, hay plantas que sabemos que son muy buenas, pero yo siembro una plantita de esas en mi jardín, el aporte que estoy haciendo es mínimo. Es mínimo. A menos que todos los vecinos siembren la misma por ahí, que entonces ya haya un masa. Corredor. Ajá. Porque digamos, vos ves una planta con flores, pero si te vas al detalle y chequeas cada flor, de todas esas, que yo por ejemplo de 500 flores, tal vez hay 20 que tienen en ese momento recursos. Entonces una abeja llega y directamente hay varias formas en que la planta se comunica con la abeja, por aromas, incluso ahora se sabe que hay ciertas vibraciones como eléctricas. Y la luz ultravioleta también las da, también, ¿verdad? Y entonces la planta le está diciendo, ya yo, ahorita estoy seca, venga más tarde. Entonces la abeja rápidamente va y recorre, y esa planta ya la recorrió, ya vio lo que el recurso que tenía y se va. O sea que pero puede haber si solo una, tal exacto, vez. si a la par tenés otra y otra y otra, tenés una masa de una misma especie, un volumen, ya esa abeja se entretiene ahí. Incluso ya dice, no, ¿para qué me voy para otro lado si aquí tengo esa y tengo una diversidad de plantas? Porque usualmente ellas visitan varias plantas. Incluso puede decidir hacer el nido ahí. La mayoría de abejas anidan en el suelo. La mayoría son solitarias y la mayoría anidan en el suelo. Otras anidan en troncos, pero cuando ponemos un hotel de abejas, ahí nunca va a llegar una mariolita ni va a llegar una abeja que tiene comportamiento social, que vive en colonias. Eso es para abejas solitarias que anidan en huecos, en madera, etc. O sea, eso solamente estamos poniéndole ese recurso a un grupo específico. Y además, un hotel sin restaurante no funciona. Exacto. Entonces, si yo pongo el hotel ahí, como pusieron hace poquito aquí en un supermercado, y no tiene nada de flores alrededor, no estoy aportando nada. Es como una plaza de comidas para ellos. Sí, ponerles un food court. Entonces, diferentes familias de plantas, diferentes tamaños, diferentes colores de flores, ¿verdad? Toda esa diversidad es lo que lo va a hacer más rico. ¿Tenés los nombres comunes tal vez la gente pueda ir a buscar ahora de algunas que podrían ir plantando si están interesados en este momento, decir yo quiero poner mi corredor ahí? Son tantísimas, Miki, pero digamos las que mencionamos antes, juanilama, orégano, culantro, hay una que llaman botón de oro, que es una planta grande, plantas relacionadas con los frijoles, que tienen las florcitas como frijol. Ajá, quedan vainicas. Sí, eneldo tomillo. Exactamente. Los churristates, como el camote. Hay ciertos grupos de abejas que llegan específicamente a ellas. Las cucurbitáceas son como los ayotes, por ejemplo. Hay abejas específicas de sus grupos. Plantas como el nance, la cerolita, el cerezo, que producen aceites, son muy importantes para cierto grupo de abejas que buscan esos recursos. Gente, tome nota que ahí tenemos una maravillosa familia de plantas ornamentales, algunas, y otras que son... ¿cómo se llaman estas plantas? Medicinales. Medicinales, sí, las plantas medicinales. El tomate, el chile, todas las... Pimentón. Que también no solo sería alimento para ellos, sino la cultura de empezar nosotros también a sembrar nuestro propio alimento. Que tengamos un jardín que sea de plantas que nosotros utilizamos y además están favoreciendo los insectos. No es porque un jardín tiene que ser solo de flores bonitas que no producen ni fruto ni nada. Podemos hacernos los tés de ahí, podemos tener los condimentos, las albahacas, por ejemplo. Podemos tener los condimentos para nuestra cocina y a la vez que estamos favoreciendo. Don Manuel, si usted en 5 o en 8 años se jubila, ¿cuál es el legado que usted dice? Bueno, esto es lo que yo le dejo a mi pueblo después de jubilarme, esto es lo que yo le dejo a Costa Rica,
¿Y qué consejo le daría también a las generaciones venideras? Sí, a los futuros entomólogos y también a los chicos y chicas que vienen para que digan, mira, la entomología vale. Lo mejor que podría dejar es formar nuevos entomólogos, o sea, formar una nueva generación que pueda seguir estudiando estos temas. Creo que sería lo mejor. Agregado a eso sería publicaciones, materiales. ¿Cómo estamos en ese departamento? Bien, bueno, nosotros hemos generado, tenemos junto con Daniela, mi compañera acá, produjimos un libro que se llama Insectos de Importancia Agrícola, que está disponible gratis en internet, se puede bajar el PDF. Yo produje otro libro de dípteros, de moscas de América tropical. Tenemos unos volúmenes que son un manual de díptera de Centroamérica, de todos los grupos, más de 100 familias de moscas, todos los grupos. Que eso fue un esfuerzo por 8 años con expertos 75 expertos de todo el planeta. Y ahorita queremos hacer uno con abejas y publicar fichas. Acá estamos generando mucha información, digamos, para insectos en los ambientes agrícolas, trabajando con los estudiantes, también haciendo fichas. Entonces creo que esa parte va a ser muy importante, y también, bueno, utilizando las redes sociales, ¿verdad? Las bases de datos, la colección que nosotros generemos. Queremos tener una colección formal ya registrada, etcétera, ¿verdad? Y aportar a la colección del Museo Nacional, a las colecciones de las universidades nacionales, para que ese legado, digamos, se mantenga ahí. Pero creo que lo principal que podríamos hacer es fomentar eso en los jóvenes. Sí. Bueno, señorita, yo creo que aquí con don Manuel Zumbado hemos estado privilegiados porque ya hemos tenido un par de charlas con él. Hoy es como la charla final, la entrevista. Pues yo creo que usted podría, bueno, primero don Manuel, que se despida a la gente y que le diga a la municipalidad que un proyecto de estos vale y es importante, y ya para dejar a Nicole que nos despida la entrevista. Muy bien, sí, yo pienso que esos temas realmente no son menores, que es mucho los beneficios que nos pueden brindar, y a la vez es nuestra responsabilidad también aportar en ese sentido. Entonces, como dije antes, o sea, cada uno de nosotros puede poner su semillita y puede hacer que eso funcione. Con el esfuerzo de todos lo podemos lograr definitivamente. Muchas gracias por recibirnos, por ese tiempo en tu laboratorio y por la gran labor y de tanta pasión y de tanto amor a la naturaleza que has traído y que hemos visto crecer y hemos visto reproducirse, y esperamos que con este proyecto y con todo el trabajo que estés haciendo pueda seguir impactando a las nuevas generaciones como nos has impactado hoy a nosotros y a la gente que nos está escuchando, y que podamos ver ese esfuerzo comunitario crecer y ver a la naturaleza resurgir y observarla de la manera que merece ser observada. Entonces, gracias por estar acá con nosotros, gracias Fernando, y gracias a ustedes y a nuestro camarógrafo que está detrás. Esto fue Portadores de Tradición con el entomólogo Manuel Zumbado. Nos vemos en la próxima.